Conviértete en un terror de la oscuridad. Para ello, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Lleguemos juntos a los 100,000 suscriptores. Las sectas son interesantes. Parecen ser fundadas por hombres y mujeres que son hipnotistas, profetas y demonios, porque logran lavarte el cerebro. Terminas alabándolos y haces cosas atroces por ellos. Pero lo peor viene cuando llegas a creer que lo haces por tu propio bien. Terror en la oscuridad. Los hijos del niño. Hace muchos años pertenecía a una secta que se hacía llamar Los Hijos del Niño. Lo sé, en sí mismo es un nombre que genera muchas dudas, pero créeme, cuando te cuente todo lo que viví, lo entenderás. En esta secta solo puedes entrar por recomendación, es decir, que un miembro ya activo sea el que te invite. Por supuesto, aun cuando ya tengas el acceso, debes pasar por una serie de pruebas. Estas no son bajo ningún concepto un burdo pretexto para solo ponerte un obstáculo en tu entrada a la secta, sino que son literalmente actividades que tienes que realizar para saber si estás calificado para este trabajo. Al final comprenderás por qué existen estas pruebas. No entraré mucho en detalles, ya lo imaginarás tú, pero la primera prueba consistía en secuestrar animales de la calle para derramar su sangre y órganos en un cuenco con el fin de oler eso por 2 horas enteras. El simple hecho de recordarlo me da ya náuseas. La siguiente prueba fue física. Me sentaron en una silla, me quitaron la playera y los pantalones, y con una navaja comenzaron a hacerme cortes aleatorios por todo el cuerpo. Después venía una prueba mental, una de las más extrañas si no sabes para qué te la hacen. Me hicieron mantenerme de pie en medio de una habitación oscura con bocinas por todas partes. Después de un par de minutos donde el silencio empezaba a ponerme nervioso, escuché de pronto una serie de ruidos irritables combinados con llantos y gritos. No sé cuánto tiempo me obligaron a estar ahí dentro, pero estuve a punto de romperme y suplicar que me dejaran salir. Las siguientes pruebas, por seguridad y salud mental tuya, no pienso ni mencionarlas. Solo debes saber que fueron infinitamente más aborrecibles que las primeras, y le pido al cielo no tener que volver a vivir eso. La verdad es que yo ya sabía que se me realizarían todas estas pruebas porque mi primo, quien fue el que me invitó, me contó de ellas. ¿Por qué, aún sabiendo lo que me iban a hacer, decidí entrar? Pues porque la paga era absurdamente buena. Yo necesitaba saldar muchas deudas. Me estaba yendo a la quiebra. Fue más por necesidad que por gusto. Y según los rumores, el dinero proviene directamente de altos mandos del gobierno. Supuestamente ellos son la mano que maneja los hilos detrás de Los Hijos del Niño. Y la verdad es que, siendo un poco escéptico, no me creí lo que me contaba mi primo. Ahora, después de todas estas atrocidades que te he contado que me hicieron hacer, seguramente te estés preguntando, ¿de qué trata esta secta? ¿Qué es lo que se supone que haces aquí? Bueno, pues lo que hacemos es cuidar a un niño. En vez de describírtelo sin más, mejor déjame contarte la maldita experiencia que tuve con él para que mi anécdota te sea más interesante. Una vez pasé las pruebas con éxito, el líder de la secta, un hombre al que no conozco porque siempre lleva una máscara al más puro estilo clichero, me dijo que en una semana sería mi primera guardia. Estaba realmente nervioso. No sabía qué esperar, pero gracias a que te pagan una parte por adelantado, vas con más ganas. Pero solo para que terminen de pagarte. Qué curioso es el humano. Es increíble las cosas que hacemos por dinero.
Unos compañeros de trabajo y yo nos teníamos que quedar de ver en un punto de la ciudad para que, desde ahí, me vendaran los ojos y me llevaran en vehículo hasta el lugar donde realizaría mi labor de niñera. Cuando llegamos al sitio, me bajaron de la camioneta y me metieron a un lugar que, en cuanto puse un pie dentro, olía ya a humedad. El lugar era terriblemente frío. Me quitaron la venda. Frente a mí había un pasillo largo de concreto con unas 3 lámparas largas en el techo iluminando tenuemente el lugar. Al fondo había otra puerta metálica y una silla a su lado. Después de desearme suerte, salieron del sitio y cerraron la puerta metálica por fuera. Respiré hondo y comencé a caminar hasta la silla. Me senté y esperé. Mi corazón estaba palpitando demasiado rápido. En el silencio del lugar pude escucharlo en mi pecho. Si tan solo hubiera creído todo lo que me habían dicho y explicado antes de ese momento, quizá ni siquiera hubiera permitido que me dejaran ahí. Las instrucciones eran simples. Espera en la silla hasta que el niño quiera jugar. Entonces entra y diviértelo como puedas, o como él quiera. Pero por tu propio bien, no lo hagas enojar. Complácelo siempre. Ese es tu trabajo. Mientras repasaba mentalmente todo lo que me habían dicho que hiciera y lo que estaba prohibido, escuché una vocecilla detrás de la puerta. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Oye, ven a jugar conmigo. Su tono era claramente el de un niño pequeño, pero había algo en él que me provocaba un miedo ilógico. Suspiré. Había llegado la hora. Me levanté de la silla, quité los seguros de la puerta y la abrí. De inmediato un tufo vomitivo golpeó mis sentidos. Excremento, basura, seguramente algo muerto, pero no era nada que no pudiera soportar. Después de todo, ya había pasado la prueba con la sangre y las vísceras de los animales, ¿no? Por la luz del pasillo detrás de mí, pude notar que dentro lucía como una casa común y corriente, pero todo estaba escondido en una oscuridad casi absoluta. Cerré la puerta casi de inmediato, como me dijeron que hiciera en cuanto entrara. No podía ver nada, pero una mano muy pequeña y helada me tomó de la mano y me comenzó a guiar. Me sentó en un sillón que parecía estar mojado. Ahorita vuelvo, espérame. El niño caminó hasta otra parte de la casa, y mientras volvía, escuché que comenzaba a hacer sonidos de un gato para entretenerse. Pero que de pronto se convirtieron en sonidos reales. Sentí como si el pequeño se sentara a mi lado. Fue hasta ese momento cuando pude ver sus ojos. Eran 2 puntos rojos brillantes, pero eran transparentes. Podía ver gusanos moverse dentro de ellos. No podía quitar los ojos de encima. Eran atrayentes. Había algo en ellos que me estaba dejando inconsciente. Pero entonces sentí ardor en algunas partes de mi cuerpo, como si con un cuchillo sin filo trataran de hacerme cortes. Eso me sacó de mi estupor. Oye, dime, ¿qué se siente matar gente? El niño esbozó una sonrisa. Lo sé por el tono en el que me preguntó eso. Le respondí que se sentía horrible, que la sangre te salpica y sientes sus músculos moverse en tus manos. Le dije que no me gustó nada esa experiencia. El niño rió. Ya me habían advertido de esto. La risa no sería la propia de un infante, ni siquiera de un humano. Miré hacia el frente. No podía ver nada, pero quería alejar la vista del niño. Una serie de gritos y súplicas de ayuda se escucharon por doquier.
casi como si el niño tuviera encerradas a decenas de personas en esa casa. Era una locura, pero era el momento de salir. Me dijeron que esa cacofonía sería la señal para huir. Me levanté y me dirigí hacia la puerta que aún podía ver por la luz que se filtraba por su contorno desde el pasillo de afuera. Ni siquiera tuve la fuerza de voluntad para voltear a ver al niño. Quisiera decir que fui valiente y que me mantuve en esta secta por mucho tiempo, pero no tuve el estómago ni los nervios para hacerlo. Pocas cosas te cuentan acerca de la criatura. No sé si para no asustarte o solo porque no tienes el suficiente rango dentro de la secta para saberlo, pero corren los rumores entre los miembros. Mi primo me contó muy superficialmente que el niño no era de esta realidad. Él provenía de más abajo, no sé si me entiendes, y es algo que puedo confirmar por experiencia propia. Su deber como secta es entretener al pequeño y evitar que salga al mundo exterior. Desconozco si la secta le teme o si en realidad lo adoran como a una divinidad retorcida. Dicen que muchos de los que entran no vuelven a salir. Algunos cuentan que el niño se los queda para su propia diversión y otros que no soportan estar ahí dentro y mueren de la impresión. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero el pago es tan bueno que muchos aceptan sin quejas. Para ser honesto, aún sabiendo tan poco, agradezco que existan los hijos del niño, porque sin ellos no sé qué estaría caminando entre nosotros ahora mismo. Fracasados. Mucha gente cuando piensa en la palabra secta cree que se refiere exclusivamente a instituciones religiosas o espirituales, pero no hay nada más alejado de la realidad. Muchas sectas se podrían clasificar como simples grupos sociales con un fin determinado. Son hechos por personas que creen tener la respuesta definitiva sobre algo, la manera correcta de manejar tu vida, la idea mágica que te sacará de una existencia aburrida y fracasada. Te atrapan en sus redes de mentiras, haciéndote creer que si lo sigues tendrás parejas a montones, dinero infinito y viajarás por todo el mundo sin preocupaciones. El problema, claro, es que para entrar a estas sectas donde aparentemente tendrás la guía para triunfar en esta vida, tienes que pagar una fuerte cantidad de dinero o dar algo a cambio. Muchas personas se lo creen y lo pagan o dan con todo el gusto del mundo. Y yo fui uno de esos idiotas. Lo peor era que yo ni siquiera era un joven ingenuo al que podían engañar fácilmente. Tendría unos 35 años quizá. El detalle fue que ciertamente estaba pasando por una muy mala época en mi vida. Mi esposa me había dejado, mi padre, el único que me quedaba en la familia, murió un par de meses después. Estaba desempleado y debía mucho dinero. Por ello, todo lo que me ofrecieron en esta secta me atrapó de inmediato. Los conocí por un amigo que recién se les había unido. Me dijo que esta secta, que en realidad se disfraza como un seminario de autoayuda y a la que llamaremos los triunfadores, eran liderados por un hombre de unos 60 años que predicaba tener la llave para el éxito. Según el testimonio de mi amigo, este señor de labia poderosa, y al que le pondremos el nombre de Gerardo, le contó algunos secretos que casi de inmediato le dieron resultados y comenzó a ganar dinero y cosas como esas. Parecía pura fantasía, pero yo ya no tenía nada que perder. Así que acepté y lo acompañé a una de las pláticas introductorias que daban donde explicaban de qué trataba su secta, aunque ellos lo llaman fábrica de éxito. Me pusieron la miel en la boca desde esa primera vez. Joder, ni siquiera íbamos a la mitad de la conferencia cuando yo ya estaba casi con la mano en la cartera para darles los últimos centavos que quedaban en mi cuenta. Gerardo, a pesar de tener esos 60 años, se movía y hablaba como si tuviera 40. La edad no le pesaba. Al final de la plática nos dijo que había una promoción en ese momento, y todo el que quisiera entrar sería bienvenido completamente gratis. Pero con solo una condición,
serle fiel al grupo pase lo que pase y no desistir hasta terminar el curso. Estaba maravillado. Sentía que era una oportunidad única en la vida para salir del abismo mental y económico en el que había entrado. Y he de decir que Gerardo era bastante amigable, al menos antes de la primera conferencia. Mi primer día de clase, por decirlo de alguna manera, comenzaba a las 6 de la mañana, pero teníamos que estar ahí mucho más temprano. Me costó muchísimo trabajo despertarme tan temprano para llegar hasta el foro donde se hacían las pláticas. Llegaba muy cansado y con mucho sueño. Apenas si podía poner atención. Gerardo estaba ahí arriba del escenario con un traje que lucía muy costoso. Se paró en medio y nos miró a todos. Éramos quizá unos 50 ahí, sentados, esperando a que dieran las 6. No decía nada, solo nos miraba, casi con desprecio. Entonces dio la hora de comenzar, pero él no hizo nada, solo estaba ahí parado. Como a las 6:05 llegó uno más de los alumnos, pero en vez de sentarse, Gerardo le dijo que subiera al escenario. Cuando lo hizo, el líder comenzó su plática. Puso en evidencia el hecho de que ese muchacho llegara tan tarde. Nos dijo que, y lo cito, este bueno para nada nunca llegaría a ningún lugar por el simple hecho de haber llegado tarde. Durante unos 15 minutos, Gerardo se dedicó a desprestigiar al pobre muchacho y lo hizo sentir una vil basura. Llegó un momento en el que nos exigió que le gritáramos al unísono 3 veces, «fracasado». Curiosamente, lejos de sentirme mal por él, le di la razón a Gerardo. Hasta cierto punto tenía razón, ¿no? ¿Cómo podría ese chico salir adelante si ni siquiera podía llegar temprano a aquello que cambiaría su vida? Antes de terminar la plática de ese día, que básicamente consistió en meternos en la cabeza indirectamente que no le falláramos o sufriríamos una burla colectiva, nos dijo 2 cosas. Primero, que escribiéramos en un papel nuestro nombre y al lado la comida que más nos desagradara. Y segundo, que lleváramos a un insecto pequeño, común y corriente en un frasco para la siguiente clase. Se me hizo sumamente extraño, pero no le di mayor importancia. Como podrás imaginar, desde aquel día nadie volvió a llegar tarde. De hecho, creo que al chico al que regañaron, el día siguiente llegó antes que los demás. Todos traíamos ya en la mano nuestro pequeño contenedor de cristal o plástico. Yo tenía una gran cantidad de hormigas que cruzaban en mi casa por alguna razón, así que aproveché y llevé unas cuantas. Cuando dieron las 6 de la mañana, Gerardo comenzó con la conferencia. Palabra tras palabra te embelezaba con ideas magníficas. Te hacía pensar que eras capaz de todo. Pero pobre de ti si cometías un solo error, porque entonces te convertías en un gusano que no merecía vivir. Al final de esta clase fue cuando todo, sin darme cuenta, comenzaba a torcerse. Antes de dejar irnos, Gerardo nos pidió que aplastáramos con los dedos a los insectos que habíamos traído. Sentí un poco de asco por el tipo que tuvo que atrapar a la cucaracha que llevó para hacerse el gracioso. Aunque yo estaba casi seguro de que la aplastaría, se negó. Unos supervisores pasaban a cada uno de nuestros lugares para ver si habíamos cumplido con la misión. Y fue ahí donde atraparon al chico que no se atrevió a hacer algo tan desagradable. Gerardo lo mandó a llamar al escenario, y ahí mismo lo humilló frente a todos, diciendo que gente como esa, sin decisión, sin valor en sus promesas, jamás podría llegar a ningún lado. No sé cómo logró sacar tantas palabras para hablar mal de alguien por 10 minutos seguidos. Ahora que pienso en esto, me doy cuenta de lo cruel que fue haber aplastado a esas hormigas. Lo sé, solo eran hormigas, pensarás, pero lo hice únicamente porque alguien me lo pidió. Ni siquiera lo deseaba, y yo no protesté. Ahora, ¿recuerdas que al finalizar la primera sesión nos pidió que apuntáramos nuestro nombre junto con la comida que más nos desagradara? Pues en la 5ª clase, después de nuevo llenarnos los oídos de dulces palabras, nos hizo comer aquello que habíamos apuntado en las hojas. Muchos vomitaron, pero para entonces nuestros cerebros estaban ya lavados y comimos hasta terminárnoslo.
No sé si fue por miedo a que el líder nos humillara ante todos, o si fue porque realmente creíamos que si resistíamos comer eso, entonces podríamos lograr lo que fuera en esta vida. Por cierto, a aquellos que vomitaron les fue encomendado limpiar lo que ensuciaron, y a los que no pudieron hacerlo por asco, les esperó una plática entera de por qué valían menos que una mierda de perro. Conforme pasó el tiempo, las actividades se volvían más y más extrañas. Para entonces muchos habían ya salido del programa, y en el fondo los envidiaba por tener el valor, pero a la vez los odiaba porque no tuvieron las agallas de seguir. Irónicamente, uno de los que huyó fue el amigo que me había invitado a todo esto. Gerardo nos obligó a alejarnos de nuestras amistades y familiares. Nos hacía creer que al único al que necesitábamos para triunfar en esta horrible existencia era a él. Llegó un momento en el que nos empezó a pedir dinero, y yo le di lo poco que tenía. Recuerdo aquel día tan claro como si lo estuviera viviendo justo ahora. Gerardo nos había dicho la clase anterior que le depositáramos cierta cantidad de dinero y que le lleváramos el comprobante de pago a la siguiente sesión. Mi condición económica no había mejorado nada, ni siquiera con las supuestas enseñanzas de autoayuda del líder. Así que solo le pude dar una fracción de lo solicitado. Cuando llegó el momento de entregarle los resultados, otros dos y yo fuimos los únicos que no pudieron completar el dinero. Nos subió al escenario. Mientras subía las escaleras me estaba casi orinando. Después de tanto tiempo ya sabía lo que me esperaba. Frente a todos nos dijo que la única razón por la que no pudimos llevar toda la cuota fue porque no estábamos siguiendo lo que él profesaba, que todos los demás sí eran unos ganadores, menos nosotros. Jamás me había sentido tan mal conmigo mismo. Me despreciaba porque con Gerardo tenía la oportunidad de salir adelante y no lo estaba aprovechando. Quizá para este momento tú estés pensando que fui un idiota por aguantar tanto. Pero te puedo asegurar que cuando estás ahí, en una posición tan delicada de tu vida, ese tipo de sectas se vuelven todo para ti, porque te hacen creer con todo el corazón que tu existencia está en sus manos, y que si lo haces bien, se lo debes a ellos, pero si lo haces mal, es toda tu culpa. Todo acabó para mí el día en el que nos pidieron que lleváramos a nuestras mascotas a la clase. En esa época yo tenía un amor ciego por la secta. Me sentía parte de algo. Y nunca pensé que las atrocidades que hacían fueran para lastimarme. Al contrario, sentía que lo hacían por mi bien. Ese día llevé a mi cachorro. Era un chihuahua tan pequeño que lo podía cargar con una mano. Fue divertido ver a todos tan contentos con sus animalitos en la sesión. Pero cuando esta terminó, el líder comenzó a hablarnos de la última actividad del día. Sus mascotas no son una compañía. Son un obstáculo para su grandeza. Esos animales les cuestan dinero y tiempo valioso que pueden ocupar aquí para nosotros, su verdadera familia. Justamente con esas palabras inició su charla. Sé que esto no les va a gustar a muchos, pero si realmente quieren triunfar y ser alguien en la vida, deben deshacerse de sus mascotas aquí y ahora. Por experiencia yo ya sabía a dónde iba todo esto. Sentí como si algo se hubiese roto dentro de mí. Así que tomé a mi pequeño chihuahua, que me miraba con dulzura e inocencia, y me levanté y me fui de ahí. Mientras iba a la salida, detrás de mí escuché lo que yo pienso que es el infierno. Gerardo, los supervisores y otros miembros gritándome a todo lo que sus pulmones daban: «¡Eres un cobarde, un fracasado!». Y de fondo, una aberrante orquesta de chillidos de pobres animales cuyos dueños no tuvieron el suficiente cerebro como para ver que esa secta sería su ruina. Mi denuncia y la de posteriores ex-integrantes llevaron a la justicia al desgraciado que dirigía todo ese circo de horrores. Por supuesto le encontraron propiedades en varios estados del país, lavado de dinero, estupefacientes y un largo etcétera de ilegalidades y estafas. Mi vida se fue arreglando con el tiempo, solo con trabajo duro y lejos de cualquier idiota que quisiera controlarme.
Libertad. Hola, yo pertenecía a una secta y creo que mi historia es lo suficientemente extraña y desagradable como para ser contada. No es algo que me guste andar publicando, pero si con esto puedo ayudar a alguien que esté en la misma situación, me sentiré mejor conmigo misma. Tenía un novio con el que ya había durado 2 años. Nos queríamos bastante y él fue muy respetuoso conmigo siempre. Yo lo amaba muchísimo. Y aún a día de hoy me pregunto cómo él fue capaz de haberme hecho algo como esto. Digo, no fue todo su culpa, pero... si no hubiera sido por él, mi vida quizás sería muy diferente. Un día, mi novio me platicó que se estaba uniendo a una secta que conoció por unos amigos. Decía que era muy divertido salir con esta gente. Salían a beber a altas horas de la noche, marihuana, ácidos, en fin. Yo me comencé a preocupar por él porque, aunque ciertamente era un chico al que le gustaba probar ese tipo de cosas, nunca lo había hecho tanto como desde que se unió a la secta. Ellos predican el libertinaje. Dicen que tu cuerpo es solo un pedazo de carne y huesos que se van a pudrir cuando mueras. Así que, mientras sigas vivo, debes hacer todo cuanto quieras sin limitaciones. Debes vivir la vida, según dicen ahí. El líder es un hombre de unos 30 años a cargo de un montón de chicos y chicas de máximo 20 años. Yo lo conocí un día que mi novio me invitó a comer con ellos. Fuimos a un bar donde vendían alitas y pensé que todos serían unos malvivientes que estarían casi inconscientes por todo lo que seguro se metieron antes de venir. Pero para sorpresa mía, resultaron ser bastante buena onda. Eran muy graciosos y tenían temas de conversación muy interesantes. El líder era muy guapo. Era de esos típicos hombres de buen cuerpo que se cuidan muchísimo y aunque sean mayores son atractivos. Había algo en él que me llamaba mucho la atención y no me refiero a su físico, sino a su mente, a su forma de hablar y pensar. Durante el día, el líder encontró una oportunidad para quedarse solo conmigo. Me dijo que era muy guapa e inteligente, que seguro sabría aprovechar los ideales de su grupo. No me preguntes cómo lo hizo, porque no lo sé, pero me convenció en unirme. Mi novio estaba fascinado por la idea. Con el tiempo fui viendo al líder como si fuera mi padre, mi amigo, mi maestro. Era mi todo. Me protegía, me animaba, me divertía, significó mucho para mí y yo fui muy feliz. Pero conforme evolucionaba mi estadía en la secta, las experiencias se tornaban más desagradables. Llegábamos a quedarnos hasta 5 personas en el mismo departamento sucio, ahogados en alcohol. Recuerdo que uno de esos días me desperté atontada en medio de la noche, solo para ver a mi novio teniendo relaciones con otra chica del grupo. ¿Y crees que me molestó? Para nada. Ya en ese momento tenía tan metidas las ideas de la secta que incluso pensé que estaba bien que mi novio disfrutara de su cuerpo, fuera con quien fuera, aun cuando siguiéramos siendo novios. Incluso me contó que no era la primera vez que lo hacía. Ya lo había hecho con muchas otras chicas y yo me llenaba de alegría por eso, ¿puedes creerlo? Y entonces, durante otras de esas noches desenfrenadas y llenas de excesos, mi novio me llevó a una habitación. Creí que quería hacerlo conmigo, pero no era exactamente lo que estaba por suceder. A la habitación entró el líder también. Estaba borracho y se me acercó. Su aliento olía a puro alcohol. Con la mano me empujó a la cama y me dijo que esta sería mi iniciación. Una persona cuerda creería que lo alejé de inmediato, pero no fue así. Ciertamente no quería hacerlo con él, pero tenía sus estúpidas ideas en mi mente de que debía disfrutarlo, que debía experimentar todo cuanto pudiera mientras siguiera viva. Mi novio solo nos miró durante el acto. Fue asqueroso, pero yo lo veía como una figura de autoridad, alguien a quien debía servir. Te juro que no entiendo aún cómo es que llegó a lavarme el cerebro de tal modo. Desde el inicio mantuve esta vida en secreto. Pero después del suceso tuve la fortaleza para contarle a mis padres todo lo que estaba experimentando en esta secta, incluso lo que pasó con el degenerado del líder. Al final la policía terminó por aprehenderlo, y ese maldito grupo se disolvió. A mi exnovio nunca lo volví a ver, y creo que ahora mismo se pudre en la cárcel por participar en una violación.
oscuros. Espero que este video les haya encantado. Si quieren seguir viendo más historias así, por favor denle like y compártanlo. Eso me ayuda muchísimo y me hace saber que quieren más. Y antes de terminar y despedirme, solo quiero que sepan que durante la grabación de este video, descubrí que... Ahora yo puedo hacer la voz de Shinji. No lo sé, yo jamás pienso en cosas como el busto. Oye, dime, ¿qué se siente matar gente? ¿Sabes? No comprendo cómo puedes reprobar si puedes resolver una prueba como esta, Asuka. Tal vez no signifique nada para ti, pero para ella es muy importante.